Seguimos en esta transmisión especial de Televisión Noticias en el día de la muerte del Papa Francisco, conociendo distintos aspectos de su vida. ¿Quién era Jorge Mario Bergoglio antes de asumir como cabeza de la Iglesia Católica? Bueno, como equipo, como Televisión Noticias, viajamos en el año 2017 a Argentina y a Roma para conocer estas distintas facetas que tenía el Papa Francisco. Claro, algunas historias desconocidas de Bergoglio, sus controversias también en Argentina y el particular estilo de su relación con los feligreses. El informe lo preparó Macarena Pizarro. Buenos Aires no ha llorado. Para saber quién es Francisco, hay que ir tras Bergoglio, el sacerdote argentino que se convirtió en papa. Una figura que hoy por hoy no deja a nadie indiferente y que se construye con las piezas de su propia historia. Viajamos a Buenos Aires, la capital trasandina, donde Jorge Mario Bergoglio fue obispo. Un hombre de bajo perfil, pero que dejó una huella indeleble entre los trasandinos. Una huella que encontramos en los barrios más pobres. Y podríamos decir que Bergoglio, el día que lo eligieron papa, dijo cómo quisiera ver una iglesia pobre para los pobres. Él es hijo de esa iglesia pobre para los pobres. Él la vivió en América Latina como sacerdote y cuando llegó a ser obispo, arzobispo de Buenos Aires, también se vinculó con una de las tantas expresiones de iglesia pobre para los pobres que hay, sobre todo en América Latina, que es lo que uno conoce, y uno de esos fue este mundo de las villas. En esta ciudad de Buenos Aires, con mucho dolor lo digo, están los que caben en este sistema que se hizo y los que sobran, los que no caben, para los que no hay ni trabajo, ni pan, ni dignidad. Y esos que sobran son el material de descarte, porque también en esta gran ciudad de Buenos Aires se descarta a las personas, se los trata como mercadería. Como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio tuvo una muy mala relación con Néstor Kirchner, quien lo llamó jefe espiritual de la oposición política. Dios no es de alguien en particular, nuestro Dios, nuestro Señor es de todos. Pero cuidado, que el diablo también llega a todos, a los que usamos pantalones y a los que usan sotana. El 2005, y por primera vez en la historia de Argentina, el presidente trasandino no asistió al Te Deum. Al año siguiente sí lo hizo. Sería la última vez. Felices si defendemos la verdad en la que creemos, aunque nos calumnien los mercenarios de la propaganda y la desinformación. El mismo Jesús sufrió toda clase de injurias e inventos. Conoció la traición de los que señalaban con la izquierda y cobraban denarios con la derecha. Con Cristina Fernández fue lo mismo, sobre todo en 2010, cuando el gobierno promulgó la ley de matrimonio igualitario. Ahí hay que sumar también que Néstor Kirchner instaló en la Argentina una perspectiva de política pública de derechos humanos muy fuerte y la Iglesia en Argentina demoró mucho y hasta hoy no es clara en hacer una autocrítica institucional respecto de la actuación sobre todo de la jerarquía de la Iglesia Católica durante la dictadura militar. En derechos humanos, Bergoglio declaró como testigo en Argentina por el secuestro de 2 sacerdotes jesuitas ocurrido en la dictadura cuando él era superior de esa orden. La hermana de uno de ellos lo acusa de no haber hecho lo suficiente para ayudarlos. Me reuní 2 veces con el comandante de la Marina en ese momento. ¿Recuerda quién era? Macera. ¿Qué recuerda de esa entrevista? ¿Puede ilustrarnos lo más posible? Él me dijo, bueno, mire, lo que pasa es que yo ya le dije a Tortolo. ¿Quién era Tortolo? Era el presidente del episcopado, Monseñor Tortolo. Y yo le dije, mejor dirá a Monseñor Tortolo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Bueno, mire, Macera, yo quiero que aparezcan. Me levanté y me fui. Nunca alzó su voz. Nunca alzó su voz públicamente para denunciar este secuestro, el de mi hermano y el de Francisco Yalix.
Si bien los 2 sacerdotes jesuitas fueron liberados tras 5 meses de cautiverio, el episodio puso una sombra de duda sobre la actuación de Bergoglio durante la dictadura. Así como se han difundido algunos testimonios en el sentido de que Bergoglio no hizo lo suficiente, hay también un largo listado de otros testimonios que dicen de mucha gente a la que le salvó la vida. El viajar a Buenos Aires nos ha permitido conocer más a fondo las raíces que fueron configurando a Jorge Bergoglio. Cómo en su ejercicio fue construyendo su figura sacerdotal. Pero hay un cura villero que fue el más cercano a su trabajo en la periferia cuando ejerció de obispo. Es el padre Pepe. Él iba mucho a los hospitales, iba mucho a las cárceles, iba a las parroquias y donde veía que el cura estaba ligado a la gente, a los problemas de la gente, que no estaba como abstraído, que estaba ajeno. Es decir, él quería que el cura esté metido en las situaciones que les tocaba vivir, sea la villa, sea un hospital, sea lo que sea. Bendición, Padre. Que Dios las bendiga. Gracias, Padre. Y no le saquen el cuero en las visitas. No. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿Sois Macarena. Macarena del canal de Chile. Chilevisión. Chilevisión. Sí, canal de televisión. En el mes de mayo, aquí está la costumbre de bendecir las casas en el periodo pascual. Lo hace el párroco. Entonces el párroco organizó todo, no dijo nada a nadie, pero en ese edificio pues se puso el cartel de que iba a llegar el día siguiente, de tal hora a tal hora, y el que se presentó, sin embargo, fue el Papa. Llaman a la puerta y en lugar de su párroco llega el Papa. ¡Qué sorpresa! Como por dar la benedicción, Esta es la sorpresa mayúscula que se han llevado los vecinos de Ostia, uno de los barrios periféricos de Roma. Francisco ha acudido a sus casas para impartir la tradicional bendición de Pascua. ¿Qué piano es? Gracias. Ya, vamos. Bueno, por aquí pasó el Papa. Muchas gracias. Acomodatevi. Chao, soy Macarena de Chile. Aquí, ve, cuando vino el Papa entró acá. Ah, y ahí el momento en que la saludó. Falta la foto. Gracias por la familia. ¿Y cómo fue ese momento? Después que lo vimos me puse a llorar, lloré todo el tiempo. Fue demasiado emocionante. È stato troppo emozionante. Fue demasiado emocionante. Uno no se imagina que el Papa vendría a mi casa. Lindo, lindo, una cosa demasiado conmovedora. Demasiado, demasiado. Troppo. Nosotros no sabíamos nada, nosotros no sabíamos nada. ¿Y dopo, después? Dopo siamo rimasti tutti storditi. Después quedamos todos desconcertados, completamente desconcertados. ¿Es posible? ¿El Papa vino para acá? ¿Esto es posible? Quedamos todos confundidos. Me dio la bendición a mí y me dijo así: rueguen por mí. Pero es que algunas vecinas tuvieron que mirar de cerca a Francisco porque no podían dar crédito a lo que veían sus ojos. Francisco ha dicho que prefiere pastores con olor a rebaño, emplazando así a los curas a involucrarse con la gente y sus problemas, a salir de las iglesias y ver el mundo real. Él mismo lo hace cuando puede, pero esto no gusta a todos. Le ha valido críticas tanto dentro como fuera del clero. Se espera de los sucesores de Pedro y de los apóstoles indicaciones que guíen, que los pastores sean los que guíen el rebaño. La imagen tradicional de la iglesia es esa, por siglos. Hoy esa imagen cambió con el Papa, por eso no es raro que diga algunas cosas a las que no estábamos acostumbrados. Digo, por ejemplo, que los pastores también deben bajar al rebaño, no solo conducirlo, sino ir detrás del rebaño, porque las ovejas saben a dónde ir. Y lo dijo muchas veces, y eso es bastante revelador de su mentalidad.
Nos reunimos en el parque que está a un costado de Castel San Angelo en Roma con Sor Genevieve, la única monja en el mundo que puede afirmar que retó al Papa Francisco, antes de que fuera Papa, eso sí. Genevieve es sobrina de otra monja, Léonie Duquet, detenida y asesinada por la dictadura argentina en 1977 junto a 12 personas, entre ellas Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Esther era bioquímica, carrera que Bergoglio estudió y ejerció antes de convertirse en cura. En ese tiempo, ella fue su jefa en un laboratorio. El país se encuentra bajo el control. En dictadura, 2 de los yernos de Esther fueron detenidos y hechos desaparecer, y una de sus hijas estuvo secuestrada por 4 meses. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado las puertas. Ella denunció los crímenes, por lo que la detuvieron y asesinaron. Su cuerpo apareció junto a otros en 1977 en una playa cercana a Buenos Aires. Los enterraron en una fosa común hasta que tras largos años de investigación fueron exhumados en el año 2003 e identificados en el 2005 cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. Esther Ballestrino, Léonie Duquet y Alice Dumont, otra religiosa francesa asesinada, fueron sepultadas ese año en la iglesia de la Santa Cruz. Por primera vez en Argentina, una parroquia albergó restos de víctimas de la dictadura. El cardenal Bergoglio, por entonces, había dado permiso para enterrarlos en la iglesia, pero el día del funeral no estaba ocupado. Eso lo supimos más tarde, pero para nosotros, las familias, nos parecía una pena que no hubiera ningún miembro del episcopado. Sor Genevieve escribió entonces una carta al obispo Bergoglio reprochándole por no haber asistido al funeral. Y le escribí, poniendo mi número de teléfono. Esa misma tarde me llamó y me dijo, soy Bergoglio y quería decirle que autorizaba enterrarlos en la iglesia y pensé que era suficiente. Y estaba un poco enojada con él. Y le dije que no era suficiente, que quería la presencia de alguien del episcopado. Tal vez no podían. Y luego se quedó en silencio por un momento y dijo, gracias hermana, así es como se hace con los hermanos y hermanas. Yo me quedé así, no supe qué hacer ni qué decir. No. Y luego, cuando fue elegido papa, puse mis manos en mi cabeza y dije, ¿pero qué hice? Sor Genevieve trabaja con inmigrantes en la localidad de Ostia. Todos viven en casas rodantes junto a un parque de diversiones que los sustentan. ¿Aquí está tu roulotte? Sí, no la nostra, es quella di Oscar. Oscar, vieni. Ven, él fue bendecido cuando todavía estaba en la guata de la mamá. Estábamos precisamente aquí, ¿ves? Habíamos puesto los niños aquí, justamente acá. Y él bendijo tu panza, estaba... Sí, me la benedetta. Sí, la bendijo y me preguntó qué nombre le pondría. Cuando después volvió porque se estaba yendo, dijo, me acordaré de Oscar. Después llevamos a Oscar a la Plaza San Pedro. A Piazza San Pietro, 2 volte. 2 veces y lo subió al papamóvil. Ah, lo subió al papamóvil. Sí. Ah, sí. Mira la televisión, verá al Papa Pancho. Dile, hola. Sí, sentato sulla ¿Anduviste en el auto del Papa Francisco, Oscar? ¿Cómo es? Baballino, ¿Grande? Com'è Papa Chicco? Grande. ¿Cómo es la máquina? En base a los testimonios recogidos hasta ahora, hemos tratado de responder quién es Jorge Bergoglio y cómo fue que se convirtió en el Papa Francisco. Y cuánto de Bergoglio se manifiesta en su apostolado como líder de los católicos. ¿Qué hace Francisco? Empieza a buscar cardenales, no
a arzobispos de ciudades grandes o de ciudades históricas en Italia, sino a personas que se parecen a un perfil. Nunca hubo tantos cardenales del tercer mundo, por ejemplo, y además nunca hubo tantos extraeuropeos en las comisiones vaticanas decisivas. Entonces digo, estos son signos, son pasos. Hay una gran presencia de asiáticos, una importante presencia de latinoamericanos, de centroamericanos que no tenían una representación justa, y el Papa en ese momento está reequilibrando la composición de lo que después elegirá el futuro Papa después de Francisco. Sin duda será un conclave muchísimo más representativo de la realidad de los cristianos en el mundo que los anteriores, esto sin duda. ¿Cuánto de Jorge Bergoglio se expresó durante el mandato del Papa Francisco? Conociendo estas dimensiones de su pasado, intentamos aportar una respuesta. Lo que viene ahora es el nombramiento de su sucesor, lo que será clave para evaluar su pontificado, ya que indicará si habrá continuidad en los procesos que él impulsó o, por el contrario, una ruptura con el sello que él quiso dar a la Iglesia Católica.